Esta es la segunda parte de los videos de diabetes mellitus. Vamos en tratamiento. Tratamiento no farmacológico. Hay que minimizar las complicaciones a nivel de los pies con inspección diaria de los pliegues, incluyendo los espacios interdigitales, lavar diariamente los pies con agua y jabón neutro, secar adecuadamente con papel absorbente sin mantener mojados los pies por más de 10 minutos, limar las callosidades, el corte de las uñas será recto, las medias sin costuras ni elásticos y de color blanco. Comprobar el interior del zapato por si hubiera cuerpos extraños antes de ponerse los zapatos. Esos zapatos serán de piel, tacón bajo, de horma ancha y se abrochan de forma que no compriman el pie. Distribuir las calorías en pacientes sin nefropatía de la siguiente forma: carbohidratos 40 a 60%, grasas 30 a 45% y proteínas de 15 a 30%. La distribución de las grasas es: ácidos grasos saturados, que representan el 7%, los encontramos en la manteca de cerdo, el aceite reutilizado y los alimentos fritos. Los ácidos grasos trans, que representan menos del 1%, los encontramos en productos de origen animal como leche, queso maduro, yogur y carne. Los ácidos grasos monoinsaturados representan del 12 al 20%. Están en el aceite de oliva y el aguacate. Y ácidos grasos poliinsaturados, que son el 10%, en aceite de soya, aceite de pescado, aceite de girasol, avellanas y semillas de girasol. Se debe disminuir el consumo de alcohol, dejar de fumar y realizar actividad física, que en adultos con diabetes mellitus es de intensidad moderada a intensidad vigorosa, con un mínimo de 150 minutos a la semana, repartidos en al menos 3 días a la semana, con no más de 2 días consecutivos sin actividad, o en personas jóvenes y con mejor aptitud física un mínimo de 75 minutos a la semana, de intensidad vigorosa o entrenamiento de intervalos. Tratamiento farmacológico según la Diabetes Care del 2020. Este es un algoritmo que encontré en la guía de la Diabetes Care e hice una traducción aquí. Hay medicación importante como los inhibidores de la SGLT2, que son las glifosinas, las más importantes, la EMPA, CANA y dapaglifosina. Los agonistas de GLP-1, que son las glutidas, como la lira, sema y dulaglutida. Estos dos grupos de fármacos aportan beneficio cardiovascular que no depende de la disminución de la hemoglobina glicosilada. En base a estudios Verify culminados en el 2020, se puede considerar la terapia combinada temprana al inicio del tratamiento en algunos pacientes para retrasar el fracaso terapéutico. Sabemos que la metformina, si no está contraindicada y no presenta intolerancia, sigue siendo la primera opción en el tratamiento. Cuando fracase la metformina en monoterapia, la elección de la medicación de segunda línea se basa en las características clínicas y preferencias del paciente. Características clínicas que me permite formar dos grupos. Un grupo que representa a los que tienen enfermedad cardiovascular aterosclerótica o alto riesgo de enfermedad cardiovascular aterosclerótica, la presencia de enfermedad renal crónica o insuficiencia cardíaca, y los que no presentan características clínicas. En el primer grupo, si predomina la enfermedad cardiovascular aterosclerótica, ya sabemos que la metformina es la primera línea si no hay contraindicaciones o intolerancia. El fármaco de segunda línea a añadirse o usarse es un agonista GLP-1 que aporta beneficio cardiovascular. Si no hay este medicamento, usar un inhibidor SGLT2, siempre que no exista contraindicaciones y el filtrado glomerular lo permita. Estas recomendaciones vienen respaldadas por los resultados de ensayos clínicos. Si no existen estos medicamentos, la tercera línea la forman los inhibidores DPP4, tiazolidinedionas, sulfonilurias o iniciar terapia con insulina. En el primer grupo, si predomina la enfermedad renal crónica o insuficiencia cardíaca, la metformina es la primera línea, si no hay contraindicaciones o intolerancia. La segunda línea a suplementar o usar con preferencia es la
es un inhibidor de la SGLT2 que tiene evidencia sobre reducción de la insuficiencia cardíaca y progresión de la enfermedad renal crónica. Si no son tolerados, están contraindicados o el filtrado glomerular no lo permite, se aconseja usar los agonistas de la GLP-1. Aquí les puse un riñoncito para que recuerden que el filtrado glomerular debe permitir el uso de los inhibidores de la SGLT1. Están contraindicadas las tiazolidinedionas. La tercera línea está formada por fármacos como sulfonilurias, la terapia con insulina o inhibidor de PP4, con excepción de la sapsagliptina, que puede empeorar la insuficiencia cardíaca. En el segundo grupo, de los pacientes sin riesgo, y se necesita minimizar la hipoglicemia, hay 4 combinaciones iniciales con la metformina, como metformina más inhibidor de PP4, metformina más agonista GLP-1, metformina más inhibidor SGLT2 o metformina más tiazolidinediona. En la primera y segunda combinación, el tercer fármaco que se puede añadir es el inhibidor SGLT2 o tiazolidinediona. En la tercera combinación, un agonista GLP-1, inhibidor de PP4 o tiazolidinediona. Y en la cuarta combinación, un agonista GLP-1, inhibidor SGLT2, inhibidor de PP4. Con las combinaciones, ya teniendo 3 medicamentos, no se consigue un control de la hemoglobina glicosilada, la sulfoniluria es el cuarto medicamento que se puede dar o iniciar terapia con insulina, si el riesgo de hipoglicemia es bajo. Se puede usar les puse un glucómetro para que recuerden que debe existir un riesgo bajo de hipoglicemia. En el segundo grupo, si se requiere perder peso, la metformina se puede combinar con agonista GLP-1 o inhibidor SGLT2 y después añadir otro medicamento como agonista GLP-1 o inhibidor SGLT2, el que falte, el que no se ha dado todavía. Si la terapia cuádruple es necesaria, usar un inhibidor de PP4. En contraindicación del inhibidor de PP4, usar una sulfoniluria o tiazolidinediona o valorar dar insulina. El costo es importante al momento de tomar la decisión de dar un medicamento. La metformina es lo primero en usarse y cuando el dinero es el problema se puede usar la tiazolidinediona o la sulfoniluria como segunda línea. Esa es la medicación recomendada en la guía de diabetes del Ministerio de Salud Pública de Ecuador. Somos un país en donde aún se tiene limitaciones para conseguir medicamentos debido al costo. A continuación les explico un algoritmo para saber cómo dar tratamiento cuando se tiene pocos recursos. Tratamiento farmacológico según el Ministerio de Salud Pública en su guía de práctica clínica. Los pacientes diagnosticados con diabetes mellitus 2 deben tener un cambio en el estilo de vida y tener una educación diabetológica. Ahora daremos medicación. La primera línea es la metformina. Valorar si hay contraindicaciones como hipersensibilidad a la medicación, paciente con cetoacidosis diabética o estado hiperosmolar hiperglicémico, insuficiencia renal con un filtrado glomerular menor a 30, insuficiencia cardíaca con fracción de eyección menor a 30% o patología aguda o crónica con tendencia al desarrollo de acidosis láctica. No hay contraindicaciones, se da otro antidiabético oral, pero si no hay contraindicaciones, se da a una dosis inicial de 500 miligramos. La dosis máxima es de 2550 y la dosis máxima aceptada en el adulto mayor es de 1700. Hay que tener precaución en pacientes con insuficiencia renal, con un filtrado glomerular menor a 60. ¿Por qué? Porque si tiene de 45 a 60 se continúa con la medicación y se evalúa en 3 meses. Si tiene un filtrado de 30 a 45 se reduce la medicación en un 50% y se valora en 3 meses. Pero si no hay contraindicaciones debemos preguntarnos, ¿los pacientes qué hemoglobina glicosilada tiene? ¿Tiene comorbilidades o cumple con los objetivos terapéuticos? Pacientes con hemoglobina glicosilada menor a 8 que no tiene comorbilidades se puede dar la metformina y se evalúa a los 3 meses. Si cumple las metas terapéuticas se mantiene el esquema
y si no cumple las metas terapéuticas se aumenta la dosis progresivamente hasta la dosis máxima. Pacientes con hemoglobina glicosilada menor a 8 con comorbilidades o una hemoglobina glicosilada de 8 a 9 no funciona la medicación metformina en monoterapia, se debe añadir otro medicamento. Según el Ministerio de Salud Pública es una sulfoniluria, porque estamos en un país en donde se encuentra limitada el acceso a medicación costosa. Para las sulfonilurias, ¿cuáles son? La glimepirida, la gliclazida y la glibenclamida. Hay que valorar, hay contraindicaciones para las sulfonilurias como creatinina mayor a 1.4 miligramos por decilitro, paciente adulto mayor, es decir, mayor a 65 años, si tiene un antecedente de hipoglicemia severa o insuficiencia hepática o renal. Si hay contraindicaciones, se da otro antidiabético oral. Si no hay contraindicaciones, tenemos que valorar a los 3 meses. Si cumple la meta terapéutica, se mantiene el esquema. Si no cumple la meta terapéutica, se aumenta la dosis progresivamente hasta la dosis máxima. Lo mismo con los otros antidiabéticos orales. Si cumple meta, se mantiene esquema. Si no cumple, se aumenta la dosis hasta dosis máxima. Los pacientes con una hemoglobina glicosilada mayor a 9 o tienen 2 medicamentos que están tomando y ya están a la dosis máxima y no funcionan, o tienen una descompensación metabólica aguda, se da insulina NPH, que es una insulina de acción intermedia. La dosis es de 10 unidades internacionales o 0,10 a 0,30 unidades internacionales por kilogramo de peso día, vía subcutánea, de preferencia en la noche. Se debe realizar el automonitoreo con agujas de 4 milímetros. Hay que valorar si tiene hipoglicemias severas, porque si hay hipoglicemias severas documentadas se da insulina de acción prolongada, y si no cumple los objetivos de hemoglobina glicosilada se puede dar insulina de acción rápida en bolos preprandiales.